Es oficial, estamos en recesión. Mi nombre es Fernando Astorga, emprendedor, inversor y coach financiero. ¿Qué significa una recesión? Porque todos hablamos de recesión, los periódicos hablan de recesión, en los medios de prensa, cuando la economía se contrae 2 trimestres consecutivos. Y es lo que está viviendo en este momento Estados Unidos. Europa también se está viendo resentida, primeramente por el tema de la guerra. Tiene un problema, por ejemplo, también con el abastecimiento de combustible. La tormenta perfecta es la crisis mundial. ¿Qué sucede cuando el mundo entra en recesión? Es muy probable que empiezan los despidos, empiezan los recortes de presupuestarios, o sea, la economía mundial se empieza a paralizar y a detener, por ende también hay menos fuentes de empleo. Y eso es lo que está preocupando porque la economía número 1, que es Estados Unidos, se confirmó la semana pasada de que está en recesión. Hay varios personeros que dicen que no, Estados Unidos todavía no, que no está en recesión, pero técnicamente sí lo es. Se confirmó los 2 trimestres. Nadie quiere ser tan alarmista, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Al estar 2 potencias como Europa y Estados Unidos entrando en una recesión, si Estados Unidos y Europa están al menos en 2 trimestres negativos, empiezas con una recesión, es muy probable que el mundo comience en recesión. Eso es lo delicado de esta información. A finales de la primera década de este siglo, la crisis subprime, que 2007-2008, ya los gobiernos venían un tanto debilitados. Las economías, por ejemplo, europeas, venían débiles incluso hasta el año 2012. España o Portugal o en Grecia pegó muy fuerte esta crisis. De hecho, tuvieron que ir a salvar la economía el Banco Central Europeo. Ya hay un debilitamiento en las potencias económicas mundiales. Si nosotros analizamos el tema de la economía estadounidense, ¿por qué importa tanto a nivel mundial? Porque resulta de que ellos importan más de lo que exportan, ¿ya? Y son por lejos el mercado más importante con lo que es la demanda interna, que es el consumo. Mientras la economía estadounidense se empieza a contraer, se va a contraer constantemente el resto del mundo, sobre todo las economías latinoamericanas se ven fuertemente afectadas. Al suceder, por ejemplo, los problemas que están pasando de alta inflación, de guerras, ¿qué es lo que sucede? La Fed, que es el Banco Central estadounidense, aumenta las tasas. Al aumentar las tasas, los dólares golondrina y las inversiones se van nuevamente a Estados Unidos porque le están dando una muy buena tasa de interés. Estamos viendo recesión, estamos viendo inflación, estamos viendo estancamiento de la economía, que eso sería una estanflación, altas tasas de inflación y bajas tasas de empleo. El problema más grande que estamos teniendo es que es como la tormenta perfecta de la economía mundial. También se está viendo un problema con China. La presidenta de la Cámara de Estados Unidos fue a visitar Taiwán. Eso también generó otro problema y otra incertidumbre para la economía mundial. Hay una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y China por Taiwán. Sin contar que la amenaza que está habiendo de la guerra entre Ucrania y Rusia, se ha producido un problema a través de los combustibles hacia la Europa completo, las exportaciones de grano, que ya esta semana se van a normalizar, salieron los primeros cargamentos nuevamente de Ucrania después de la guerra, ser ello el 40% del abastecimiento de trigo de todo el mundo, son netamente importantes. Estando en un conflicto bélico, hace generar miedos de escasez en los alimentos y en los bienes básicos y fundamentales. Entonces, si nos vamos analizando a nivel mundial, está como la tormenta perfecta. La inflación era consecuencia es como una resaca del año 2021. Recordemos que para poder salir adelante desde la crisis de la pandemia, los gobiernos trataron de entregar la mayor cantidad de ayudas a la pequeña y mediana empresa, mejor dicho, empresas de todo tipo, de todo tamaño, y también a las personas que llegaron bonos o llegaron bastantes transferencias. En su momento sirvió bastante, fue una muy buena ayuda, pero por otro lado generó una alta inflación en el mundo. 1/3 de la masa monetaria de dólares se imprimieron después del año 2020. Obviamente que iba a haber una inflación a nivel mundial. Y lamentablemente que la inflación es como el mayor impuesto que puede tener el dinero. También quiero entregarte un mensaje alentador. Las mayores fortunas se hicieron también en épocas de crisis. Hay que tratar de limitar la información que tenemos porque eso nos va contaminando también nuestra mente, nuestro cerebro. Lo que uno piensa lo atrae. Nosotros estamos pensando muchas cosas negativas, también lo vamos a estar atrayendo. Déjame decirte que esto ha ocurrido siempre. En la Gran Depresión, por ejemplo, la crisis subprime, en el año 87 también hubo una corrida bursátil bastante fuerte, que pegó bien fuerte en los mercados. Siempre esto parte como un tema financiero, pero luego se transforma en un tema económico. Lo más probable es que sí se produzca,
no te voy a decir que no. Todo lo que estamos hablando y todo lo que te estoy informando en este momento, nosotros no lo podemos controlar, pero sí te puedes controlar a ti mismo. Deja de influenciarte con la información negativa de los medios, que mientras más miedo tú tienes, más fácil es manipularte. Tienes que estar abierto a las posibilidades. Si tú tienes un trabajo, puedes compensarlo haciendo bien tu trabajo, teniendo algún pequeño emprendimiento, y sopesar lo complejo y difícil que puede ser. Ha pasado siempre en la historia de la humanidad, ha estado sucediendo situaciones bien complejas, conflictos, no sé, en los últimos 300, 400 años, 80, 90, es que el mundo ha estado más o menos tranquilo comparado con lo que está sucediendo ahora, que la guerra está en Europa, involucrados Estados Unidos, Europa y Rusia. Y ahora probablemente también puede existir un problema con China. Esperemos que eso no ocurra. La guerra no le sirve a nadie. Los países se van a la miseria directamente. Lo que te quiero decir es que no te contamines con los medios. Lo que te estoy diciendo es cierto. Estamos en una recesión, probablemente vamos a ver una recesión compleja, pero siempre hay que tener también un optimismo y un mensaje a la calma. Porque si dice el mundo va a entrar en recesión, ¿qué es lo que hacen las personas? ¿Qué es lo que hacen los emprendedores? ¿Qué es lo que hacen los empresarios? No invierten. La gente, por ende, o pierde su empleo o no consume. Se va frenando más aún la economía. Si empiezas a repetir una misma información, esa información se transforma en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que seguir con nuestra vida tal como estamos, tenemos que tratar de seguir obteniendo algún tipo de dinero extra si podemos, de resguardarnos, algún mecanismo, no sé, de protección con la inflación, pero en realidad es muy difícil, por más que existen mecanismos para hacerlo, es muy difícil que tú no salgas dañado. Ahora, ¿de qué manera tú no puedes salir dañado o dañada? Tomando las riendas de tu vida, tratando de controlar lo que está a tu alcance y no sufrir por lo que tú no puedes controlar. La economía es cíclica, estamos pasando un momento complejo, la economía mundial no venía en los mejores momentos, pero ocurrió desde 2020 hacia acá. Desde 2020, con la crisis sanitaria, por la pandemia, eso revolucionó todo, lo cambió todo y eso hizo afectar a los comercios, al comercio minorista, turismo, los restaurantes, se vieron afectados gran parte de la economía mundial. Y luego sucedió el 2021, tuvimos como un repunte artificial, fue como estar consumiendo esteroides, una cosa así, porque la economía mundial se vieron fuertes o se recuperaron rápidamente, pero también eso fue por un tema de las ayudas económicas que se dieron. Pero ahora las ayudas económicas no están y volvemos a la realidad. Y la realidad es que hay una alta inflación, hay bajas tasas de empleo en varios países que están afectados, entre ellos está Latinoamérica, está Estados Unidos, y si Estados Unidos y Europa lo están pasando mal, como lo dije recién, el mundo entra en una recesión. Pero cada vez las crisis son más frecuentes, pero también cada vez son mucho más rápidas de solucionar. Quédate tranquilo, quédate tranquila, trata de tomar algún mecanismo de tener un nuevo ingreso, trata también de gastar en lo necesario, tratar de proteger tu empleo. Si tú eres emprendedor o emprendedora, ve hacia dónde va la temática, hacia dónde va el mercado, te mantengas en la calma, tratar de estar en paz, porque al estar en paz, tú te das cuenta que las cosas van a ir pasando, pero tienen que afectarte de la menor manera posible. La crisis está, la crisis viene, te dice que el 97% de la gente lo perderá casi todo a partir del año 2023, producto de la crisis y también del nuevo cambio de orden mundial. Pero mira, te lo repito nuevamente, esto ha pasado, va a pasar, el mundo ha seguido adaptándose y ha seguido funcionando igual. Las crisis se superan y las crisis pasan. Te devuelve tu salud. Tu vida es tu mejor inversión. Tú eres tu mejor inversión. Tu familia es tu mejor inversión. Entonces, tú tienes que estar tranquilo porque si tú tienes salud, tú estás bien, vas a poder salir todo adelante. ¿Qué preferirías? ¿Tener una buena salud o tener un buen pasar? Las dos cosas. Pero lo primero es que tú estés bien, que tú estés tranquilo, tranquila, tu mente esté fuerte, tu determinación sea lo más importante, y que tú te comprometas a salir adelante y a luchar por todo y a por todas. Demás millonarios se crean y se forman son en las crisis. La determinación es lo primero. Que tu mente sea más fuerte que lo que suceda. Tú seas más grande que cualquier problema, porque de esa manera también vas a tener un crecimiento personal. Porque las finanzas personales van mucho con el crecimiento personal primero que todo. Es que tú eres capaz y tú te vas volviendo imparable. Y eso es lo que hay que lograr. Te agradecería de que pudieras suscribirte, activar la campanita
dar un like y si puedes dejar un comentario a través de este video, que lo analizamos en términos bien generales, pero lo que más importa, más que hacer una clase de economía, es que tú estés bien, tú estés tranquilo o tranquila, que las cosas pasan siempre, que esto siempre va a seguir pasando, pero que las crisis económicas cada vez son más frecuentes, pero también se sale mucho más rápido de ellas. Nos estaremos viendo pronto. Cuídate, que esté muy bien. Nos estamos viendo. Chao.